Frío, 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 tibio, tibio, tibio en las iglesias. Un sermoncito cortito, así insípido, y decir a los hermanos: ¿están bien ustedes? Bien, 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 están. Contra el que traigan diezmo y ofrenda, están súper bien. Pero todo esto será superado por este último movimiento. Va a ser más glorioso que en 1844, este mensaje al cual estamos entrando. Y el Señor está contratando obreros de la hora undécima. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿no quieres anotarte para ser un obrero de la hora undécima o no? Un feliz sábado. Estamos aquí otra vez para poder compartir la palabra de Dios. Y hermanos, es como acomodarnos para comer bien en la mesa. Hay que desear comer. Tiene que haber un buen apetito, porque queremos presentar un plato que sea agradable, suculento y que sea nutritivo. Así que para que esto sea una realidad, para que el Señor pueda bendecir sobre su palabra, vamos a pedir que los hermanos me acompañen con una corta oración y nos vamos a arrodillar. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos porque podemos compartir tu palabra. Tú eres, Señor, el que merece toda honra y alabanza. Y que al escuchar tu voz, tu consejo y tu sabiduría, en nuestras vidas haya la disposición de poder no solamente escuchar, sino poner por obra. Enséñanos y despiértanos para ver la realidad que tú ves que nosotros no podemos contemplar. Señor, háblanos al corazón a cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cada uno, hermanos, están con sus Biblias y pueden tomar de alguna manera alguna nota que les va a ayudar a ustedes para poder enriquecer el tema que vamos a presentar en esta mañana. Quisiera comenzar con una ilustración. Un hombre empresario quiso saber cómo se comportan los vendedores en los escaparates. ¿Quién hace algo más de lo que todos hacen normalmente? Y si hay aquí un empresario, o los que van a escuchar a través de las redes sociales, un empresario no contrata a un obrero negligente o que apenas pueda rendir en su trabajo. Así que este empresario fue a visitar varias tiendas, escaparates, y él dijo lo siguiente: he tenido un percance, he perdido la maleta y no tengo nada que ponerme de ropa, solo el que llevo. Y entra a una tienda que vendía ropas y dice: quiero comprar una camisa. Como era un hombre que tenía dinero, compró la camisa y se salió. Y entró a la otra tienda, igual, le vendieron una camisa, se salió, y así sucesivamente. Pero en el quinto escaparate, uno de los vendedores le dijo: acá le entrego la camisa, pero usted no solo necesita la camisa, usted necesita y esto, y esto, y esto, porque si usted apenas tiene lo que está vestido, usted tiene que verse bien, y yo tengo para ofrecerle y esto, y esto, y esto. Y el hombre le compró no solo la camisa, el pantalón, el calzado y todo lo demás. Y como era un experimento, el hombre dijo: ese empleado es el que sirve para ser contratado, el resto que solo me vendió la camisa no sirve. Ahora yo quisiera preguntarles, si un empresario hace eso para buscar un hombre que le rinda en la empresa y en el trabajo, el Señor también estará buscando en la viña, en su obra misionera, personas que apenas rindan, que apenas están arrastrando los pies en el trabajo, que no hacen nada, a lo mejor lo mínimo que hacen, y no se esfuerzan en ser diligentes. De eso vamos a hablar.
Vamos a hablar del libro de Mateo capítulo 20 y yo voy a leer en extenso para que ustedes vengan y podamos escuchar lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 20. ¿Están ahí mis apreciados hermanos? Por favor, quiero ver a cada uno de ustedes con la Biblia y tomando nota por lo menos para que sepan de qué hemos hablado en este culto para poder sacar una lección para nosotros. Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién sale a contratar obreros? Al padre de familia. Y vamos a ver quién es ese padre de familia. ¿Qué está buscando? Obreros, trabajadores para su viña. Versículo 2. Y habiendo acordado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Muy bien, ¿cuánto era el pago, el sueldo? 1 denario, ese era el sueldo de un día. Verso 3. Y saliendo cerca de la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? Enseguida vamos a explicar. Vio a otros en la plaza que estaban ociosos. Él les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, y novena hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y cuando vinieron los primeros pensaban que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no acordaste conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Ahora, vamos a hacer un resumen de este capítulo. ¿Cuántas llamadas hay? 5 llamadas. A la primera hora, a la tercera, a la sexta, a la novena, ahí van 5. Pero hay un llamado especial, que sería la sexta. La quinta. Muy bien. ¿Cuál es el sueldo? 1 denario. Hay 2 grupos. Cada 3 horas el padre de familia contrata. Y en la última cuarta, contrata a 2 tipos de obreros, uno que trabaje 2 horas y el otro que trabaje solamente 1 hora. Muy bien. Ahora, ¿qué es la viña? ¿Cuál es la viña? ¿Qué representa la viña? La viña, ¿dónde hay que trabajar? El mundo, muy bien, el mundo es la viña. ¿Dónde hay que ir a trabajar? En el mundo hay que ir a trabajar, porque el Señor asignó obreros. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 10, 1 al 3 dice la palabra de Dios, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
Y yo quisiera preguntar a los hermanos, ¿en cuál de estos horarios ustedes quisieran ser contratados? ¿En la primera hora, en la tercera hora, en la novena o en cuál de esos horarios quisieran ser contratados? Muchos van a decir, yo quisiera en la hora 1/10, en la última partecita, porque si van a pagar lo mismo, ¿para qué voy a trabajar desde el comienzo para ganar lo mismo? Si en la última partecita yo puedo ganar lo mismo que los que han trabajado todo el día. El Señor Jesús marcó algo que nosotros necesitamos en esta tarde comenzar. Vamos a aclarar. ¿Cuál es la primera hora del día? En el calendario bíblico, ¿cuál es? 6 de la mañana. Muy bien. En el día, ¿no? En el sol. ¿Cuál es la tercera hora? 9 de la mañana. Por favor, atiendan y tienen que responderme. La sexta hora, ¿qué hora es? Al mediodía. Muy bien. Digan sin temor, ¿cuál es la sexta hora? Mediodía, las 12. ¿Cuál es la hora novena? A las 3 de la tarde. ¿Y cuál es la hora 1/10? 6 de la tarde. Muy bien. Hermanos, ¿quiénes son los primeros trabajadores que a las 6 de la mañana han sido contratados? ¿Quiénes son? Muy bien. Algunos dicen que son los apóstoles. Pero ¿con quiénes hizo el contrato? A ver, vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 19. Libro de Éxodo capítulo 19. El Señor llamó a los que deberían ser los obreros primeros para comenzar el trabajo de la viña. Dice capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Queridos hermanos, Dios se propuso hacer de la ocasión, en cuanto iba a pronunciar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, escoger a una nación, el pueblo de Israel, para que trabajen en el mundo, para hacer la obra misionera, porque ellos serían una bendición para todos los pueblos, pero ellos serían los obreros de esa viña, para poder enseñar esos mandamientos que van a recibir en el monte. Apreciados hermanos, la Biblia comienza básicamente con Moisés, porque allí es donde la luz de la verdad es enseñada de manera escrita, con todo el pueblo de Israel. Y hermanos, en Conflicto de los Siglos, página 7 dice así: durante los 25 primeros años de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación, y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Queridos hermanos, antes de Moisés, ¿cómo se transmitía la enseñanza? ¿Cómo se enseñaba? ¿Había algo escrito? ¿Había algo escrito o no, hermanos? No. ¿Y cómo se enseñaba? Oralmente.
Adán habló ¿a quién? A sus hijos, y estos a sus hijos, y así sucesivamente. Esas generaciones recibieron la enseñanza oral. Pero ¿cuándo se enseñó de manera escrita? ¿Quién es el que recibió de manera escrita? Un poco de agua, regálame. Moisés. ¿Qué escribió Moisés, hermanos? ¿Qué libro escribió? ¿Cuántos libros escribió? 5 libros. ¿Cómo se llaman? El Pentateuco o la Torá. ¿Y qué es lo que está escrito, hermanos, en ese Pentateuco, en ese Torá? ¿Qué es lo que se ha enseñado? ¿Cuál es la base de esa enseñanza? Ahora, ¿recuerdan ustedes Éxodo 25:8? ¿Qué dice ese versículo? Y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Cuál fue la enseñanza o la base de toda enseñanza que tenía la palabra de Dios en el tiempo de Moisés? ¿Dónde estaba basado? ¿En qué verdad estaba basado, hermanos? ¿Ustedes tienen Biblia o no? ¿Dónde está la base de toda la enseñanza? Si usted no conoce esa doctrina, va a andar siempre con el pie chueco. ¿Cuál es la base de toda esa enseñanza? El santuario. En el santuario, que era una tienda de campaña, que tenía el atrio y el tabernáculo, y el tabernáculo tenía 2 compartimientos. Había una puerta del atrio donde estaba el altar del sacrificio, y detrás del altar del sacrificio, delante de la puerta del tabernáculo, estaba la fuente de bronce. Y dentro del tabernáculo, ¿qué había en el lugar santo? La mesa de los panes de la proposición. Al otro frente estaba el candelero o el candelabro con los 7 brazos. Y en el límite del lugar santísimo estaba el altar del incienso. Y dentro del lugar santísimo había un solo mueble. ¿Cómo se llamaba ese mueble? Hermanos, se llamaba el arca del pacto. ¿Cómo se llamaba? El arca del pacto. Ahora, ¿qué había en el arca del pacto? Estaban los 2 querubines, por decir, este es el arca del pacto. Los 2 querubines cubrían el propiciatorio, porque el propiciatorio era desde este lugar donde estaba el fuego de Dios, donde visiblemente podías tú ver la presencia de Dios, que era el Shekinah o era el propiciatorio. Y los 2 ángeles cubrían su rostro y cubrían también su cuerpo, y así guardaban esa tapa del arca del pacto. Pero ¿qué había debajo del arca del pacto? Estaban los 10 que están acá, esos 10 mandamientos. Pero además, ¿qué había aparte de los 10 mandamientos? La vara de Aarón que reverdeció, estaba todavía floreciendo. La vara de Aarón. Pero ¿qué más había? El maná que comieron los 40 años en el desierto, estaba en un cofre. Pero ¿qué más había? Se han olvidado algo importante. El libro que escribió Moisés, los testimonios, ¿estaban allí o no? Ahora, no estaban dentro del arca del pacto, estaban al lado. Muy bien. Si yo desglosara cada una de esas partes y utensilios que había, les podría dar todo el plan de salvación, y eso podría llevarnos no solo un día, 2 días, una semana, un año, y podríamos seguir aprendiendo todas esas verdades. Es lo que Dios reveló al pueblo de Israel para que trabajen con esas verdades, para que el mundo
no esté en la idolatría, en la perdición, en el pecado, y ellos recibieron el llamado y fueron llamados para ser obreros del Señor. Los hijos de Israel deberían ocupar todo el territorio que Dios les había enseñado, lo que les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero deberían ser despojados, no tenían razón de existir. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter, a través del pueblo de Israel, ellos sean evangelizados. Los hombres fuesen atraídos hacia Dios. La invitación del evangelio debería ser dada a todo el mundo por la enseñanza de los sistemas de sacrificio. Cristo debería ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él para siempre. Ese era el propósito. Entonces los primeros trabajadores que fueron contratados, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los primeros obreros contratados? ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. ¿Por qué tienen miedo? Así que, ¿por cuánto tiempo fueron contratados? ¿Por cuánto tiempo fueron contratados? Ahora, vamos a seguir. ¿Quiénes fueron contratados después del pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los obreros? ¿De qué hora? De la tercera hora. Muy bien. Yo quiero que me atiendan. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Muy bien. ¿Quiénes eran los primeros obreros, hermanos? El pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver quiénes eran los segundos en ser contratados. Hechos 2, 14 y 15 dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos. Vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Hermanos, ¿quiénes fueron contratados cuando el pueblo de Israel fracasó? Falló. Crucificaron al Mesías, el Redentor del mundo. Persiguieron a los profetas. Persiguieron a sus siervos. Profanaron el santuario. Pisotearon, hermanos, el altar del sacrificio. Y el Señor les dijo: no va a quedar nada que no sea destruido de este sistema. Porque el Señor dijo: si ustedes no van a ser mis obreros, otros van a ocupar el lugar de ustedes. Y ya les anunció, no les voy a mencionar los versículos porque no es el objetivo para establecer. Lo que yo quiero establecer en esta mañana es: ¿quiénes son los obreros de la hora undécima? ¿A qué nos contrató el Señor entonces como los obreros de las 9 de la mañana? A los apóstoles fueron contratados los apóstoles. Ahora, la verdad de los primeros obreros era la verdad del santuario. Pero entre los apóstoles seguía siendo la verdad del santuario, porque los apóstoles, en base a esa verdad del santuario, también predicaron. Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué lugar se sacrificaba el Cordero? ¿En el altar del sacrificio? ¿Estaba relacionado con el santuario o no? ¿Y tenía que ver con el plan de salvación? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ese cordero ya no era el cordero de cuatro patas. Era el Hijo de Dios, aquel que era el unigénito, aquel que era el que vivía en el seno del Padre, aquel que tenía la eternidad del pasado, venía a este mundo para tomar nuestra condición.
Y cuando Juan se encontró en el río Jordán, dijo: yo no necesito bautizarte a ti, más bien yo necesito ser bautizado por ti, porque él conocía la verdad del santuario. Ahora, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, 1 y 2, dice así: hermanos, decía el apóstol Pablo, cuando yo fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuso no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que los apóstoles desde el día del Pentecostés predicaron? A este Jesús que ustedes lo rechazaron, lo crucificaron y lo mataron. Ese Cristo ha resucitado y ha ascendido al cielo, está a la diestra del Padre. A este Cristo crucificado y resucitado es lo que predicamos. Ellos predicaron. ¿Y predicaron hasta cuándo? Hasta cuando los apóstoles murieron. El último en morir, ¿quién fue? Juan el Amado. Ahora, ellos predicaron, pero después de la iglesia apostólica, los obreros, hermanos, fueron desapareciendo de a poco, hasta los tiempos de Martín Lutero. Pero después, ¿quiénes son los siguientes obreros que fueron contratados? ¿Quiénes fueron? Los hermanos evangélicos. La iglesia protestante fue contratada. ¿Y cómo es que fue contratado? Vamos a leer el libro de Daniel 8:14, y ustedes lo conocen, estos versículos de memoria. ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 días y tardes y mañanas, entonces el santuario será. ¿Quiénes se levantaron? Los adventistas nominales, los adventistas del primer día de la semana. ¿Quiénes eran esos adventistas nominales o de los del primer día de la semana? ¿Eran metodistas? ¿Eran bautistas? ¿Eran luteranos? ¿Quiénes más? ¿Habrán presbiterianos? ¿Habían católicos? ¿Habían de todas las confesiones religiosas? Escucharon después de la Revolución Francesa, cuando se inventó el papel, ya sabían que la Biblia estaba traduciéndose en varios idiomas. Y los que traducían las Biblias fueron quemados vivos. Si les vamos a decir, los que vayan a la iglesia de Calacala van a ser quemados vivos, ¿cuántos vendrían? Nadie vendría, porque tendrían todo el argumento para decir: yo no voy a ir para que me maten. Pero Lutero sabía que su cabeza estaba en juego, ¿o no? Wycliffe sabía que su cabeza estaba en juego para traducir la Biblia, ¿o no? ¿No creen que esos obreros eran mejor que nosotros? Hoy, así nomás, ya estamos asustándonos porque creemos que ser cristiano es mucha cosa, es muy riesgoso. Ahora, hermanos, cuando dice el libro de Apocalipsis, esos que predicaron la segunda venida de Cristo, porque la hora de su juicio ha llegado, ellos pensaban que el santuario sería purificado, y el santuario era este mundo, ¿o no? ¿Están de acuerdo en eso o no? ¿Están despiertos? Ellos pensaron que este mundo era el santuario. Hicieron todo el estudio de las fiestas judías.
ellos dijeron que llegaría en la primavera de 1844. ¿Vino el Señor en esa fecha? No vino. Y entonces fueron zarandeados los obreros. Predicaron como nunca. Yo tengo acá algunas citas, pero antes de leer eso, quisiera leer el libro de Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6, porque el mensaje de Guillermo Miller también tenía que ver con el mensaje de los 3 ángeles, pero se fue aclarando la verdad y dice así, versículo 6, y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es lo mismo que el mensaje de Daniel 8:14, ¿o no? Que el santuario será purificado, y ese era un día de juicio, ¿o no? Hermanos, en una publicación dice así, los extraordinarios acontecimientos de los últimos días, asociados con la segunda venida de Cristo. ¿Qué pensaron los hermanos adventistas del primer día? Cristo va a venir a purificar el santuario y nosotros tenemos que estar listos porque esta tierra va a ser purificado. ¿Y cómo pensaban que van a purificar? Con el fuego. Y ellos se prepararon y dijeron, cuando Cristo venga a purificar esta tierra, va a venir con fuego y todos vamos a ser quemados si no nos arrepentimos. Pero si confesamos nuestros pecados y abandonamos el camino del mal, entonces el Señor nos llevará. Eso es lo que predicaron los mileritas, que no eran adventistas del séptimo día, eran adventistas de las otras iglesias evangélicas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Me están atendiendo? Muy bien, así que continuamos. Ahora, esos se llamaban también adventistas. Y surgió ese movimiento, ¿dónde particularmente? ¿En qué lugar del mundo surgió? En Estados Unidos, el movimiento milerita, que destacaba los acontecimientos escatológicos, como cuáles, por ejemplo, que los muertos en Cristo van a resucitar, va a haber un juicio final, el castigo a los pecadores se va a ejecutar, y entonces Dios levantó a alguien que debería acompañar esta obra maravillosa. Y una señorita, apenas 16 años, 17 años, fue llamada por el Señor para que a través de las visiones Dios revelase que habían grandes acontecimientos que el mundo debería conocer. Y los que estudian la palabra de Dios serían llevados con claridad para comprender en qué tiempo Cristo vendría. Ahora, el Señor no vino en 1844 y ellos sufrieron un chasco. Y con el chasco debería terminar. ¿El chasco también estaba profetizado o no? ¿Sí o no, hermanos? A ver, ¿dónde? Apocalipsis 10 o Apocalipsis 11. Muy bien. Vamos a ir allí, Apocalipsis 10. Voy a leer desde el versículo 9, desde el versículo 8, dice así. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui el ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará tu vientre. ¿Quién está comiendo aquí el librito? Juan. Pero Juan es una representación. ¿Y qué parte del librito? ¿Y qué es ese librito que tiene que comerlo?
¿Ah? Yo sé que es la palabra de Dios, pero ¿qué parte de la palabra de Dios? A veces digo, ¿no? ¿Estos son hermanos adventistas o no son? A ver, vamos a ver. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 para saber. Versículo 4. Dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál era el libro que estaba sellado hasta el tiempo del fin? ¿Qué parte? ¿El libro de Daniel estaba sellado o no? Pero ¿hasta cuándo sería sellado? El tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? 1798. Y de allí en adelante los predicadores, hermanos, se propagaron, investigaron la Biblia en Estados Unidos, en Europa, en todos los lugares. Movimiento de la segunda venida de Cristo, el movimiento adventista se levantó en todas las iglesias. Y estaban predicando que Jesús vendría alrededor de 1844. ¿Verdad o no? En todas las iglesias. Ahora, en el versículo 3 dice, si tú vas a cerrar este libro, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, en el versículo 9 del mismo capítulo dice, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entenderán los entendidos. ¿Cuándo comenzó ese tiempo de los entendidos? Después de 1798, hermanos, el estudio de la escatología bíblica comenzó a resurgir en todas partes. Y nuestros antepasados adventistas estudiaron no con la ampolla de la luz, sino con vela. En las noches, en los fogones, a la luz de la luna, estudiaron estas profecías para cumplir esa misión. Ahora, ¿quiénes eran esos obreros que deberían ser contratados? Eran los adventistas nominales del primer día de la semana. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje de los obreros de esa hora nona? El mensaje, hermanos, la verdad del santuario, que la hora del juicio había llegado. Pero hermanos, tiene que salir otro movimiento. Tiene que salir otro movimiento. Después de la hora nona. ¿Cuál hora, hermanos? Undécima. Los obreros de la hora undécima. Queridos hermanos, ¿y quiénes son los obreros de la hora undécima? Los que tienen que predicar el mensaje de los tres ángeles, pero el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? ¿Qué dice? Apocalipsis 14, ¿qué versículo? El versículo 9. Aquí estamos encontrando que tantas veces que se ha enseñado este mensaje, que los hermanos aparentemente se han olvidado. Dice así, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, ¿qué cosa? Los que guardan los mandamientos de Dios.
¿Y los mandamientos de Dios en qué lugar estaban? ¿En el atrio? Estaba en el lugar santísimo del santuario. ¿Sigue relacionado con la verdad del santuario, sí o no? Todos los obreros están contratados para predicar un mensaje en el contexto del santuario. Ahora, esa iglesia, vamos a volver al libro de Mateo, porque estábamos estudiando Mateo 20, versículos 5 y 6, y vamos a leer los versículos 5 y 6 de Mateo 20. Dice así: salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ahora, ¿cómo es esa iglesia? ¿Cómo es esa iglesia que están ociosos? ¿Cuántos ociosos hay aquí? ¿Cómo son esos ociosos? Solo vienen el sábado, eso. Y no vienen siquiera a la hora, atrasados llegan. Y ni siquiera todo el día están, mediodía se van a ir. ¿Están esos hermanos aquí o no? Es mejor que admitan. Esos son los que descansan, no conforme al mandamiento, sino conforme a los deseos de la carne. ¿Y cómo es esa iglesia? Hermanos, Apocalipsis capítulo 3. A ver, vamos a ver cómo es esa iglesia, que ahora han sido contratados. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice así, versículo 15. Yo conozco tus obras. ¿Conoce a esos obreros o no? Que ni eres ni frío ni caliente. En quechua lo llamamos caima. O en español diríamos insípidos. Una comida que no da gusto comer. ¿Esos hermanos están aquí o no? Tibios. Y el Señor dice: estoy hastiado, hasta yo diría asqueado, con esos hermanos que han sido contratados a esa hora. Pero ¿qué dicen esos hermanos? Versículo 17. Pero tú dices: yo soy rico. ¿Qué se creen esos hermanos? Son ricos. Tienen plata. Tienen los mejores carros celulares. Tienen buenos negocios. Tienen muchos títulos. No tengo necesidad de nada. Y no conoces tú que eres ¿qué cosa es, hermano? Un desventurado. Un miserable. ¿Dónde están esos hermanos miserables que están ahí jugando en la plaza? Pobres, ciegos y desnudos. ¿Quién quisiera contratar ese tipo de obreros? ¿Quién? Pero el Señor los contrató, ¿no? Esos hermanos son hermanos laodicenses. ¿Y dónde están esos hermanos? Frío, 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 tibio, tibio, tibio en las iglesias. Un sermoncito cortito, así insípido, y decir a los hermanos: ¿están bien ustedes? Bien, 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 están. Contra el que traigan diezmo y ofrenda, están súper bien. En Mensajes Selectos, tomo 1, la página 231, dice así: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
habrían falsas doctrinas, falsas creencias, y habría una apostasía en esa iglesia. En ese tiempo vivimos. Pero en esa condición, cuando está esa iglesia, el Señor en Mateo 26:7 dice: en la hora 11, una hora antes que el sol se ponga, el dueño de la viña, el padre de familia, sale y va a contratar. Y dice: ¿por qué están ustedes jugando en la plaza? No los que ya están trabajando, aunque son pobres y miserables, ciegos, no, otros. Y les dice: es que nadie nos ha contratado. Ahora, ¿quiénes son esos obreros de la hora 11? ¿Y cuál es el mensaje? Vamos a leer Apocalipsis 18, ¿quiénes son? Y el Señor está llamando a esos obreros. Esos obreros tenemos que ser nosotros si realmente vamos a heredar la salvación. Porque si no entramos en este llamado, hermanos, seremos desechados. Y quisiera leer Apocalipsis 18, dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Esto va a ser glorioso. Todo el mundo va a ser alumbrado con ese mensaje. Y clamó fuertemente en alta voz. ¿Y qué va a decir? Ha caído Babilonia. Es el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Pero ¿cuál es lo adicional? ¿Qué es lo que no se había dicho? Y se ha hecho habitación de demonios. ¿Hay iglesias que están bailando o no? Hay iglesias que están haciendo ceremonias masónicas. Hay iglesias que están aceptando matrimonios del mismo sexo. Y alguien tiene que decir: se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido de esa falsa doctrina. Y la inspiración en Conflicto de los Siglos, la página 441, dice así: el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación del mensaje de los tres ángeles, el Señor va a llamar a los obreros de la hora 11 para que den el último mensaje de misericordia, el último mensaje de amonestación. La iglesia alcanzará el estado que ha sido predicho en el segundo ángel. Se va a convertir en una hermana de Babilonia. ¿No es duro eso, hermanos? Voy a leer. La iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de este. Este mensaje será el último que se dará a este mundo. Hermanos, por eso los hermanos evangélicos están escuchando la verdad del tercer ángel diciendo: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y aquí mismo tenemos varios hermanos que eran bautistas, otros pentecostales, que están escuchando ese mensaje y están diciendo: no es el domingo el día del Señor, es el día sábado. Queridos hermanos, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. ¿En qué va a terminar este mensaje?
en un fuerte pregón, todos van a escuchar, hasta los dormidos van a escuchar. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje de ese tercer ángel, pero con una luz adicional. Aquí es donde los obreros de la hora undécima, después de haber sido preparados, son enviados para que terminen de predicar este mensaje en poco tiempo. Y para eso nos estamos preparando, hermanos. Y pienso que el fuerte pregón ha comenzado en todas partes. ¿Están atendiendo? Hermanos laodicenses, ¿están atendiendo? Mensajes poderosos se están dando. Quizá no desde los púlpitos que esperaríamos que se va a dar. El movimiento adventista de 1840 hasta 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI. Ese fue los momentos más espectaculares donde se predicó este mensaje glorioso. Alrededor de los 1840 a 1844 fue la etapa cumbre. Las carpas no abastecían. Hermanos, los mensajeros iban por todas partes. Pero todo esto será superado por este último movimiento. Va a ser más glorioso que en 1844 este mensaje al cual estamos entrando. Y el Señor está contratando obreros de la hora undécima. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿no quieres anotarte para ser un obrero de la hora undécima o no? Hermano, ¿cuál va a ser el púlpito? No va a ser a lo mejor esta iglesia. ¿Dónde tiene que ser? La calle, la plaza, el mercado. Finalmente va a ser, hermanos, ante los jueces. Va a ser ante los tribunales. Y el último se dará en los cárceles, hermano. Si usted no quiere estar involucrado y arriesgando su familia y su vida, este no es, hermanos, para los que tienen miedo. Este es para aquellos que dicen: heme aquí, envíame a mí. Solamente toca mis labios con ese carbón del lugar santísimo. Eso es todo lo que necesito. En la hora undécima habrá miles que encontrarán y conocerán la verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad del juicio, la verdad de que los muertos no están vivos y muchas otras verdades. Esas verdades han visto. Un pastor evangélico tiene mayor claridad de luz para explicar, hermanos, a los hermanos adventistas que deberían estar más claros en conocer esa verdad. Y si los hermanos adventistas no lo hacen ese trabajo, ¿quiénes lo van a hacer, hermanos? Esos evangélicos y católicos lo van a hacer. Pero van a predicar el mismo mensaje del segundo ángel y del tercer ángel, o el mensaje de los tres ángeles, pero con esa luz adicional que el Señor va a dar. Muy bien. Ahora, estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia. Ayer estaba viendo una cosa muy terrible, muy triste, porque esto va a ser como el fuego en el rastrojo. Allí en el Beni había un caserío, o sea, casitas de jatata o de palma hechos
Y el fuego vino. Y los dueños de las casas agarraron esos mochilas fumigadoras para mojar el techo de palmera. Con balde estaban echando y el fuego apareció así nomás de milagro y en medio del techo de palmera estaba ardiendo. Y no solo ardió una carpa, todas las viviendas quedaron consumidos. Así va a ser el fuego que va a venir. Y está viniendo. Habrá miles convertidos a la verdad en un día. El Señor va a contratar, está contratando en estos días a los obreros de la hora undécima. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O no quieren ser contratados ustedes? Pero ¿estás dispuesto a que, hermanos, así que nos queme casa y todo? Hermano, yo me asombro al ver la vida de Miller o la vida de el pastor Fernando Estal. Me asombro, porque él invirtió todo lo que tenía en el mensaje de la predicación. Ese va a ser la actitud y el espíritu que va a tener este pueblo, los que van a ser los obreros de la hora undécima. Y yo estoy segurísimo que los obreros de la hora undécima están ¿dónde, hermanos? Aquí. ¿Qué sigue diciendo? Verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como los hubo en el día del Pentecostés. Ya no va a ser bautismo de 3, de 4, de 5. ¿Cuántos se van a bautizar? En el día del Pentecostés, ¿cuántos se bautizaron? 3,000, 5,000. Y aquí dice que va a ser mucho más que eso. ¿Y dónde vamos a llevar esos 5,000 hermanos? A Potrero no entran, ni a Calacala no entran. Esta mañana un hermano me llama y me dice, yo estoy en las montañas, en Chile, y ya soy mayor. Y aquí está mi carpa, aquí está mi casa, aquí están mis cultivos. Y me siento solo. Pero cuando escucho los mensajes que usted predica, todavía tengo fuerzas, todavía tengo ganas. Me estoy preparando para ir a predicar, aunque sea la iglesia que está más cerca de aquí, que es una iglesia pequeña. A lo mejor no tenga que predicar en esa iglesia, a lo mejor tenga que predicar a todos los que viven a su entorno. Hermanos, ¿quieres responder al llamado de la hora undécima? Este es un llamado solemne. Y voy a enfatizar este mensaje. Se necesitan obreros de la hora undécima en todos lados. Y usted busque, así como la gente busca el dólar. Ore, clame, pida al Señor. ¿Nos va a dar sabiduría, nos va a dar poder, nos va a dar valor o no? Tiene que haber un cambio decidido en la iglesia que incomode a los que se reposan despreocupadamente. Este sermón es un sermón que incomoda. ¿O no les incomoda, hermanos? ¿Es fácil de aceptar o no? No. Antes de que puedan enviarse al campo obreros capacitados para hacer su solemne obra, tienen que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. La temperatura de la devoción cristiana tiene que elevarse, hermanos. La voz tiene que elevarse. Las ganas tienen que aumentar. Quiero terminar
con estas dos últimas citas. Dice así, Cantares 6:10. Me gusta este versículo. Cantares 6:10, el libro de la Biblia. Cantares 6:10. ¿Qué dice Cantares 6:10? Hermosa como la luna. A ver, busquen por favor, porque aquí me están mirando, que en la pantalla no va a aparecer, porque alguna vez he querido poner en la pantalla y lo que no me gusta es que los hermanos no buscan su Biblia. En la pantalla nomás solo quieren leer. He dicho, no voy a colocar en la pantalla porque quiero que estudien su Biblia. Capítulo 6, versículo 10, dice así. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? ¿Quién es ese como que se levanta cuando el sol sale? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército con sus banderas. ¿Quién es? La última iglesia, la iglesia de la hora 11ª, el fuerte pregón, la última llamada de misericordia. Hermanos, como un ejército vestido de armaduras, resplandeciente como el sol, con esas vestiduras, hermanos, de entrar en la batalla, ha de salir a todo el mundo, no solamente para vencer, sino para terminar la tarea. La hora más sombría de la lucha que sostiene la iglesia con las potencias del mal es las que precede inmediatamente al día de su liberación final. Antes de ser liberado, los 144,000 tienen que haber pasado esta lucha, haber alcanzado esta victoria. Pero nadie que confíe en Dios necesita tener miedo, porque si bien Isaías 25:4 dice, el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio, Dios será para su iglesia amparo y fortaleza en el turbión. Para aquel día, la liberación está prometida solamente a los justos. Los impíos serán quemados como tamo, y los indiferentes perecerán para siempre. Los tibios, los ciegos, los cojos, los mancos, espiritualmente hablando, habrán perdido el tiempo y la oportunidad de ser sanados, porque el tiempo de gracia habrá terminado. Y los ciegos quedarán ciegos, y más ciegos todavía. Los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia. Cuando Cristo venga, vendrá en llama de fuego. ¿Y quemará a los santos esas llamas de fuego? ¿Quemará? No va a quemar. Ellos son amigos de ese fuego celestial porque siempre vivieron, hermanos, en la luz de ese fuego, así como el pueblo de Israel. Por encima del tabernáculo, en la noche, ¿qué era? Columna de fuego. ¿Y en el día qué era? Columna de nube. Hoy es el tiempo de gracia, pero pronto esa nube se convertirá ¿en qué, hermanos? En fuego consumidor. Quiero terminar con la última cita. La palabra que dirige el Señor a sus fieles es esta. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira, porque aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra, en visiones del gran día de juicio. Los mensajeros inspirados de Jehová obtuvieron vislumbres de la consternación que sobrecogerá a los que no estén preparados. ¿Sabe qué va a pasar? Si usted no toma esa preparación, esto es lo que a usted le espera. Yo no quiero asustarle ni quiero amenazarle, porque el Señor no hace ese trabajo. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 6, ¿sabe qué va a pasar, hermanos?
Dice así, versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Yo no quisiera que usted esté diciendo ese día: piedras caigan sobre nosotros. Mejor es morir, porque ver el rostro de aquel que se llama de fuego es terrible. Hoy el rostro de Jesús no es llama de fuego. Hoy nos invita. ¿Qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo, y la salvación será nuestra. Hermanos, no se va a predicar por mucho tiempo este mensaje. Hoy el Señor está llamando a esos obreros. Estamos planificando hacer la obra de Dios en poco tiempo aquí, y estamos buscando a esos obreros. Les hice el relato del ¿quién hace la tercera milla entre los trabajadores? El empresario que que buscó un obrero diligente. El Señor no solo quiere vendedores de camisa, porque hay un deber para vender las camisas. El Señor, ¿qué quiere, hermanos? No solo que venda la camisa, no solo que venda, sino todo el trabajo debe ser hecho para que el Señor, ¿qué nos diga? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren aceptar esa invitación? Amén. ¿Podemos orar o no? Amén. Y podemos decir al Señor: heme aquí, envíame a mí. Esa sea nuestra oración. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadero. Estas palabras son tuyas, tienen poder y tienen la impronta, Señor, de tu Santo Espíritu para convencer el corazón, para tocar, Señor, esa fibra sensible, para escuchar tu voz, tu consejo y tu sabiduría. Gracias, Padre, por esa misericordia. Padre, somos obreros de la hora 11. Aceptamos el llamado. Sabemos cuál es el precio. Pero, Señor, danos valor y fuerza para no escatimar nada. Como Pablo podemos decir que lo tenemos todo perdido en este mundo como basura, para ganar lo más precioso que se llama Jesucristo. Esa perla de gran precio, el que asegura nuestra salvación, y deseamos, Señor, con esa certeza y seguridad, aceptar el llamado tuyo de prepararnos, no solo nosotros, sino la familia, nuestros amigos, y a donde tú nos llames. Concédenos, Señor, ese poder y esa sabiduría. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.